Hoy quiero hablarles de un tema crucial en las enseñanzas del Buda, un concepto que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y cómo enfrentamos las situaciones diarias que se nos presentan. Este tema es el de las 8 condiciones mundanas. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a una serie de circunstancias cambiantes que a menudo ponen a prueba nuestra capacidad de mantener la calma, la sabiduría y la ecuanimidad. Estas condiciones, que afectan a todos los seres humanos, son inevitables y están ligadas a la naturaleza misma de la existencia. Cuando vivimos nuestra vida cotidiana, podemos notar que las situaciones que experimentamos no permanecen iguales. Un día podemos sentirnos exitosos, contentos, con el reconocimiento de quienes nos rodean. Al siguiente podemos estar lidiando con críticas, pérdidas y frustraciones. Esta constante fluctuación es parte de lo que el Buda observó y enseñó a sus discípulos. En resumen, nuestras experiencias son temporales. Este aspecto de la temporalidad es fundamental en las enseñanzas budistas. Las experiencias, tanto positivas como negativas, vienen y van. Ninguna es permanente. Y aferrarnos a ellas solo nos lleva a la frustración y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque al apegarse a lo positivo y rechazar lo negativo, creamos en nuestra mente una división artificial que nos desconecta de la realidad cambiante de la vida. Tomemos un ejemplo cotidiano. Cuando alguien recibe una promoción en el trabajo, siente una gran satisfacción. Sin embargo, si se aferra a esta experiencia como algo permanente, el miedo a perder el puesto o a no cumplir las expectativas creará ansiedad. Lo mismo sucede con las críticas. Si una persona se deja llevar por la angustia ante las críticas, olvidando que éstas son temporales, sufrirá innecesariamente. Pero, ¿cómo podemos enfrentar estas circunstancias con sabiduría? ¿Cómo podemos evitar caer en el sufrimiento que surge de nuestras reacciones emocionales? Cuando aprendemos las enseñanzas del Buda, descubrimos que éstas nos proporcionan las herramientas necesarias para lidiar con las circunstancias cambiantes de la vida de una manera más sabia y compasiva. No se trata simplemente de reaccionar a lo que nos sucede, sino de aprender a observar nuestras emociones y nuestras respuestas automáticas. A menudo actuamos de forma habitual, siguiendo patrones mentales que nos llevan a repetir los mismos errores. Sin darnos cuenta, somos prisioneros de nuestras emociones, la ira, la tristeza o incluso la euforia. Pero el Dharma nos enseña que, a través del cultivo de la atención plena y la sabiduría, podemos romper esos ciclos. La atención plena es la habilidad de estar presentes en el aquí y ahora, de observar sin juicio nuestras emociones y pensamientos. La sabiduría es la capacidad de comprender la naturaleza transitoria de todas las cosas. Juntas, estas cualidades nos permiten responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, imagina que recibes una crítica severa en el trabajo. Tu reacción habitual podría ser sentirte herido o enojado, tal vez justificándote o atacando al que te criticó. Sin embargo, si aplicas las enseñanzas budistas, podrías detenerte un momento, tomar conciencia de tu reacción emocional y reflexionar. Esta crítica es solo una opinión, no es algo permanente. ¿Qué puedo aprender de esta situación? De esta forma, en lugar de alimentar el sufrimiento, transformas la experiencia en una oportunidad de crecimiento. Es importante preguntarse, ¿cómo llegamos a aprender esta sabiduría? ¿De dónde proviene este conocimiento profundo de la realidad? La respuesta se encuentra en la vida del propio Buda. Bajo el árbol Bodhi, en lo que hoy conocemos como Bodh Gaya, India, el Buda alcanzó la iluminación. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de la vida y del mundo en su totalidad. Esta comprensión no era simplemente un conocimiento intelectual, sino una realización directa basada en su propia experiencia. El Buda no guardó esta realización para sí mismo. Su profunda compasión lo llevó a compartir lo que había descubierto con otros. Esta enseñanza es lo que llamamos el Dhamma, el camino que nos lleva a comprender la realidad tal como es y a liberarnos del sufrimiento. Las 8 condiciones mundanas tienen aplicaciones prácticas muy claras en la vida diaria moderna. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, donde constantemente estamos expuestos a la ganancia y la pérdida, el elogio y la crítica, el placer y el dolor. En un contexto laboral, por ejemplo, podrías enfrentarte a una promoción, lo que representa ganancia y elogio, pero también podrías perder tu empleo, lo que implicaría pérdida y crítica. En las redes sociales, una publicación puede recibir cientos de me gusta, o al contrario, comentarios negativos que nos hagan sentir desprestigiados. Es importante ver estas experiencias tal como son, pasajeras y cambiantes. Al recordar esta enseñanza sobre la naturaleza transitoria de las cosas,
podemos evitar quedar atrapados en los extremos. No se trata de no disfrutar los momentos de éxito o de evitar la tristeza cuando las cosas van mal, sino de no aferrarnos a ellos como si fueran permanentes. Uno de los conceptos más importantes que el Buda enseñó es el de las 8 condiciones mundanas. Estas condiciones son ganancia y pérdida. La ganancia puede ser material, emocional o social. La pérdida, por su parte, puede ser la pérdida de bienes, estatus o incluso relaciones. Ambas son inevitables en la vida. Un ejemplo moderno podría ser la fluctuación en nuestras finanzas. Hoy podemos estar bien económicamente, pero mañana una crisis financiera podría reducir nuestros ahorros. Fama y descrédito. Hoy en día, con las redes sociales, estamos más expuestos que nunca a la fama y al descrédito. Un solo comentario puede hacer que alguien sea exaltado o hundido públicamente. Pero la enseñanza del Buda nos invita a no identificarnos con la fama ni temer el descrédito. Alabanza y crítica. A todos nos gusta ser alabados, pero inevitablemente también seremos criticados. Un discípulo del Buda no se deja llevar por la alabanza ni se hunde en la crítica. Un ejemplo podría ser cómo manejamos los comentarios en el trabajo o en nuestras relaciones. Si aplicamos el Dharma, podemos mantener la calma ante las opiniones de los demás, sabiendo que ninguna de ellas define nuestro verdadero valor. Placer y dolor. El placer y el dolor son dos caras de la misma moneda. Ninguno de ellos es permanente, aunque muchas veces nos aferramos al placer y rechazamos el dolor. En lugar de eso, deberíamos aprender a ver ambos como fenómenos pasajeros. Por ejemplo, cuando disfrutamos de una comida deliciosa, podemos disfrutarla plenamente, pero también recordando que ese placer no durará para siempre. El Buda enseñó que esta forma de vivir, reaccionando constantemente a lo que nos sucede sin verdadera reflexión, es una fuente de sufrimiento. Por eso, es vital reflexionar el carácter transitorio de todas estas condiciones. Cuando una persona que no ha aprendido el Dhamma experimenta ganancia, no reflexiona sobre el hecho de que esa ganancia es temporal, se apega a ella, deseando que dure para siempre, pero inevitablemente, cuando la pérdida llega, sufre profundamente. De igual manera, cuando recibe elogios o experimenta placer, piensa que estas experiencias son permanentes y no reflexiona sobre su verdadera naturaleza. Por otro lado, el discípulo del Buda, aquel que ha aprendido y comprendido las enseñanzas, reflexiona constantemente sobre la naturaleza pasajera de todas estas experiencias. Sabe que tanto la ganancia como la pérdida, la fama y el descrédito, la alabanza y la crítica, el placer y el dolor son transitorios y están sujetos al cambio. Como resultado, no se apega a las experiencias agradables ni rechaza las desagradables. Simplemente las observa por lo que son, experiencias pasajeras que forman parte de la naturaleza de la vida. Para comprender mejor estas enseñanzas, pensemos en ejemplos prácticos. Imagina que un deportista gana una competencia importante. La emoción y la satisfacción pueden ser inmensas, pero, inevitablemente, este éxito no durará para siempre. Habrá otra competencia, otro rival, y tal vez un día perderá. Si el deportista se aferra a la idea de ser siempre el ganador, el sufrimiento será inevitable cuando pierda. Otro ejemplo podría ser una persona que se enfrenta al dolor físico como una enfermedad. La tendencia natural es rechazar el dolor y desear que desaparezca, pero la resistencia al dolor solo lo intensifica. El Dharma nos enseña a aceptar el dolor como parte de la vida, sin identificarnos con él ni desesperarnos. Esta aceptación puede ayudarnos a aliviar el sufrimiento emocional que acompaña al dolor físico. La diferencia fundamental entre una persona común y un discípulo del Buda radica en su capacidad para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las experiencias que enfrentan. Mientras que la mayoría de las personas se ven arrastradas por sus emociones y deseos, el discípulo del Buda desarrolla una sabiduría que le permite ver más allá de la apariencia superficial de las cosas. Cuando el discípulo del Buda experimenta ganancia, inmediatamente reflexiona: esto es pasajero, es una fuente de sufrimiento y está sujeto a cambio. Lo mismo ocurre cuando experimenta pérdida, fama, descrédito, alabanza, crítica, placer o dolor. En cada caso, reflexiona sobre la naturaleza transitoria de la experiencia, recordando que ninguna de estas cosas puede proporcionar una felicidad duradera. Esto no significa que el discípulo del Buda no sienta alegría o dolor, sino que comprende que estas emociones son pasajeras y no se aferra a ellas. La práctica de la atención plena juega un papel crucial en este proceso. Mediante la observación constante y el desapego de las fluctuaciones emocionales, el discípulo del Buda desarrolla una capacidad para vivir con ecuanimidad.
Esta ecuanimidad no es una indiferencia insensible, sino una calma profunda que surge del entendimiento de que todas las cosas están en constante cambio. El resultado de esta comprensión es una profunda ecuanimidad. El discípulo del Buda no se deja llevar por las emociones, ni se siente abrumado por las experiencias negativas, ni exaltado por las positivas. En lugar de eso, se mantiene centrado y en paz, sabiendo que todo lo que ocurre en su vida es parte del flujo natural de la existencia. Este estado mental de ecuanimidad no se consigue de la noche a la mañana. Requiere práctica constante y la aplicación diaria del Dharma. Cada vez que experimentamos una situación difícil o placentera, tenemos la oportunidad de aplicar la sabiduría budista. Al principio puede ser un esfuerzo consciente el detenernos y reflexionar sobre la naturaleza transitorias de nuestras experiencias. Sin embargo, con el tiempo, esta respuesta se convierte en algo natural. Imagina, por ejemplo, a una persona que pierde su trabajo. En lugar de reaccionar con miedo y desesperación, un discípulo del Buda vería esta pérdida como parte del flujo de la vida. Reflexionaría sobre el hecho de que, al igual que cualquier ganancia, la pérdida también es temporal. Esta perspectiva le permitiría enfrentar la situación con mayor serenidad, buscando soluciones sin verse consumido por la angustia. Para profundizar en esta enseñanza, es útil reflexionar sobre la vida del propio Buda. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha Gautama era un príncipe que vivía rodeado de lujos, comodidad y placer. Sin embargo, al salir de su palacio y ver el sufrimiento del mundo, la vejez, la enfermedad y la muerte, comenzó a cuestionar la naturaleza de la vida y la búsqueda de la felicidad. Dejó su vida de comodidad en busca de una verdad más profunda. Después de años de búsqueda espiritual y austeridades extremas, se dio cuenta de que ni la indulgencia en el placer ni la negación total del cuerpo llevaban a la liberación. Fue entonces cuando, bajo el árbol Bodhi, alcanzó la iluminación y comprendió las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. La vida del Buda es un recordatorio poderoso de que las circunstancias externas, ya sea el placer o el dolor, la riqueza o la pobreza, no son las que determinan nuestra paz mental. Lo que realmente importa es cómo respondemos a estas circunstancias y si somos capaces de ver la realidad tal como es. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta ecuanimidad en nuestra propia vida? Hay varias prácticas en el budismo que nos ayudan a desarrollar esta cualidad esencial. Meditación. Vipassana. Esta forma de meditación nos enseña a observar nuestras sensaciones corporales, emociones y pensamientos sin juzgar ni reaccionar a ellos. A través de esta práctica, podemos darnos cuenta de la naturaleza cambiante de todas las experiencias y comenzar a desprendernos de ellas. Metta Bhavana. Esta práctica implica generar sentimientos de amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos ayuda a contrarrestar el resentimiento y el apego, 2 grandes obstáculos para la ecuanimidad. Reflexión sobre el carácter temporal. Durante el día, podemos reflexionar conscientemente sobre la naturaleza temporal de todas las cosas. Cuando nos enfrentemos a una experiencia placentera, podemos recordarnos que esa experiencia no durará para siempre. Lo mismo cuando nos enfrentemos al dolor o la dificultad práctica del desapego. El desapego no significa que no debamos disfrutar de la vida o de las cosas buenas que nos suceden. Significa que no nos aferramos a ellas como si fueran permanentes. El desapego es la clave para una mente tranquila y ecuánime. Para ilustrar cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en la vida moderna, pensemos en un ejemplo de alguien que tiene una gran presencia en las redes sociales. Las redes sociales son un espacio donde las personas experimentan constantemente las 8 condiciones mundanas. Desde el elogio y la fama, cuando una publicación se vuelve viral, hasta la crítica y el descrédito, cuando se recibe un comentario negativo. Una persona sin entrenamiento en el Dharma podría verse abrumada por estas fluctuaciones. Un día se siente en la cima del mundo, feliz por los me gusta y los comentarios positivos, pero al día siguiente podría caer en la desesperación ante una ola de críticas negativas. Sin embargo, alguien que ha aprendido las enseñanzas del Buda sabría que tanto el elogio como la crítica son transitorios y no deben afectar su paz interior. En lugar de reaccionar emocionalmente a los comentarios, podría observarlos con desapego, comprendiendo que ninguna de esas opiniones define su valor real. En conclusión, el Buda nos enseñó que todos enfrentamos las 8 condiciones mundanas en algún momento de nuestras vidas. Ganamos y perdemos, somos elogiados y criticados, disfrutamos del placer y sufrimos el dolor. La forma en que reaccionamos a estas condiciones determina si sufrimos o si encontramos la liberación.
Al aplicar las enseñanzas del Dharma, podemos aprender a responder a estas circunstancias con sabiduría y ecuanimidad. Las enseñanzas del Buda no nos prometen una vida libre de dificultades, pero sí nos proporcionan las herramientas necesarias para vivir con paz y sabiduría en medio de las inevitables fluctuaciones de la vida. A través de la práctica de la atención plena, la meditación y la reflexión sobre el carácter temporal de las cosas, podemos desarrollar la ecuanimidad necesaria para enfrentar cualquier circunstancia con calma y claridad. Que todos podamos, al reflexionar sobre estas enseñanzas, acercarnos más a la realización de la verdad suprema del Nirvana y vivir con paz en cada momento, independientemente de las circunstancias externas que nos rodeen.